Algo muy importante también que debemos de mencionar es que las alabanzas al Señor también son parte del culto que elevamos al Señor, al culto de adoración. Eso no le quita importancia, no le resta importancia. Sabemos que la predicación bíblica es central en el culto de adoración, es la parte más importante. El Señor usa la predicación bíblica para que más pecadores procedan al arrepentimiento. Pero, queridos hermanos, comprender y entender de que las alabanzas también son parte del culto de adoración. Así que para que tengan en cuenta, queridos hermanos, el mensaje de esta mañana lo he titulado Ciudadanos del Reino. Voy a pedir que abra su Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, dice de la siguiente forma: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, gracias, Señor, por este precioso día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Agradecemos, Señor, porque esta semana que ha pasado tú nos has cuidado, nos has sostenido. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu fidelidad. Agradecerte también por este tiempo, Señor, el cual tú permites que estemos aquí, dispuestos, Señor, a adentrarnos a tu palabra. Mi Dios, danos el entendimiento necesario para comprender tus verdades, Señor. Danos la capacidad de recibir tu palabra con humildad. Desecha toda arrogancia de nosotros, toda impureza, toda contaminación, y pon en nosotros ese deseo genuino de obedecer tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre nos conduzca hacia tus propósitos, y que tu mismo Espíritu Santo, Señor, me utilice en este tiempo. Úsame, Señor, como un instrumento, y que este tiempo, Señor, a través de la predicación, tú seas glorificado, Señor. Y Dios, gracias nuevamente. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona mis pecados. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imaginemos, queridos hermanos, a un hombre que lleva años viviendo como un extranjero en un país que no es suyo. No tiene derechos, esta persona no tiene ninguna pertenencia, no tiene ningún futuro. Evidentemente es una persona que es extranjera y no tiene ningún tipo de documentación, no tiene ningún tipo de derecho. Pero un día, todo, absolutamente todo, cambia. Recibe la ciudadanía esta persona. Su nombre es inscrito oficialmente y ya no es un forastero. Ahora es un ciudadano con todos los derechos y privilegios. Su vida, su estatus y su destino son transformados para siempre. En el contexto de la antigua Roma, ser ciudadano no era simplemente un dato administrativo. Era una identidad que confería derechos inviolables. Tenían en aquel entonces ciudadanos romanos acceso a la justicia
protección bajo la ley y un sentido de pertenencia inquebrantable. Un esclavo liberado que recibía la ciudadanía romana experimentaba una transformación radical en su estatus. Evidentemente, esta transformación radical también afectaba su dignidad y obviamente su futuro. De la noche a la mañana pasaba de ser un don nadie a ser un ciudadano romano, con un nombre inscrito en los registros del imperio más poderoso de la tierra en aquel entonces. Pero hay una ciudadanía infinitamente más trascendental: la ciudadanía del reino del Señor. Antes de Cristo, la humanidad entera vivía en un exilio espiritual. Estaba alineada de su Creador, estaba separada de su Creador. Porque según Efesios 2:12 dice o revela nuestra condición original. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos como refugiados existenciales, vagando sin patria eterna, sin derecho en el reino de los cielos, sin acceso a las promesas divinas. Esa era nuestra condición. La ley mosaica era como un muro infranqueable, porque según el versículo 14 del capítulo 2 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una separación, como hemos visto el domingo anterior. La ley mosaica era un muro infranqueable. Esto también evidenciaba nuestra exclusión. Sin embargo, queridos hermanos, en la cruz ocurrió el milagro jurídico más grande del universo. Cristo no solo pagó nuestra deuda, sino que nos naturalizó como hijos del reino. El texto que vamos a estudiar hoy, desde los versículos 19 al 22, revela el triple alcance de esta revolución, por decirlo así, espiritual. Primero, una transformación legal, de extranjeros a conciudadanos. Segundo, una reconstitución familiar, de esclavos a miembros de la casa real. Y tercero, una reconfiguración arquitectónica, de piedras dispersas a templo santo. Este pasaje subvierte todas las categorías terrenales. En un mundo, queridos hermanos, obsesionado con identidades nacionalistas, étnicas y sociales, el Evangelio proclama una ciudadanía superior. Porque según Filipenses 3:20 dice que somos conciudadanos del reino. No es meramente una metáfora piadosa esto. Es una realidad jurídica en el ámbito espiritual con implicaciones prácticas, como lo escribió Agustín de Hipona: somos peregrinos en la tierra, pero ciudadanos plenos del cielo. Hoy vamos a explorar cómo esta verdad desafía nuestra lealtad a reinos terrenales, redefine nuestra relación con la iglesia y exige que vivamos como embajadores de Cristo, de una patria que no se corrompe. Vamos a desarrollar este pasaje, queridos hermanos. El punto 1: de extranjeros a conciudadanos. De extranjeros a conciudadanos, una transformación legal. De extranjeros a conciudadanos, una transformación legal. Fíjense lo que dice el versículo 19 en la primera parte. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Es importante tener en cuenta el contexto inmediato del pasaje. Pablo viene desarrollando un tema muy importante. Vamos a comenzar leyendo el versículo 11 para tomar el hilo, por decirlo así, del texto. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, dice Pablo, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión
hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice Pablo en el versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Este es el contexto inmediato del pasaje que vamos a estudiar. Ahora, claramente vemos aquí la condición de los gentiles antes de Cristo. Era una condición sin esperanza. Estábamos en el mundo sin Dios, sin esperanza. Y lo más terrible de todo esto es que ninguna obra podría acercar al pecador a Dios, sino solamente la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo. En el mundo, queridos hermanos greco-romanos, pocos privilegios eran tan valorados como la ciudadanía. Mientras los extranjeros y residentes temporales vivían al margen de los derechos sociales y políticos, los ciudadanos exclusivos disfrutaban de protección, escuche bien, también disfrutaban de voz en la asamblea y acceso a la justicia. Los ciudadanos en sí eran personas con mucho privilegio, no así los extranjeros. Pablo toma esta poderosa imagen en Efesios 2:19 para revelar una verdad revolucionaria. Mediante la cruz, Cristo ha transformado nuestro estatus legal ante Dios. Nuestra condición original era de ser extranjeros sin derecho. Pablo, e insisto con esto, dice: en aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, según el versículo 12. Los gentiles y toda la humanidad, por extensión, éramos extraños. Éramos extraños. Escuche bien, éramos residentes sin voz ni voto en el reino. Habían tres barreras que nos excluían de estos privilegios. Escuche bien: la barrera racial, la barrera legal y la barrera espiritual. La barrera racial es la separación entre judíos y gentiles, según versículo 14. Esa es la primera barrera racial. También había otra barrera, la legal. Estábamos inhabilitados para cumplir la ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos 3:23. Pero también había una barrera espiritual. Estábamos enemistados con Dios. El teólogo John Stott lo expresa de esta forma: el hombre no cristiano no es simplemente un extranjero en relación con Dios. Él dice: es un rebelde en territorio ocupado. Y esa era nuestra condición. Ahora, el acto jurídico se lleva a cabo en la cruz. Hay una naturalización divina de parte del Señor por medio de Cristo. En la antigüedad, solo un emperador podía conceder ciudadanía romana, solamente un emperador. Pero Cristo, nuestro Señor, ha hecho algo infinitamente mayor.
pagó nuestro débito, eliminando la causa de nuestra exclusión. Ahora, ¿dónde vemos que ha pagado esta deuda, este débito? En Colosenses 2.14. Vayamos un rato a Colosenses 2.14. Es un pasaje sumamente importante. En Colosenses 2.14. Desde el 13 podemos leer. Colosenses 2.13. Pablo dice: y a vosotros, dirigiéndose a los gentiles, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, dice Pablo, todos los pecados. Y acá nuestro pasaje importante: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el contexto histórico, esto tiene mucha relevancia, porque en épocas de Cristo y de Pablo, los reos, los presos, estaban en celdas, y por su puerta, o por la puerta de la celda, había una inscripción: el nombre, el crimen que ha hecho la persona y su sentencia. Ese era lo común en tiempos de Pablo. Entonces, esto trasladando lo espiritual, nosotros teníamos una sentencia. Era la muerte eterna, la separación eterna de Dios. ¿Y qué hace Cristo? Arranca ese papel, por decirlo así, esa sentencia que había entre nosotros, lo quita del medio y lo lleva a la cruz. Y con su resurrección los exhibe públicamente, que la deuda ha sido saldada. Esto tiene una connotación muy profunda, hermanos. Él en la cruz pagó nuestro débito. No solamente eso, nos naturalizó como ciudadanos. Estamos inscritos en el registro civil celestial. Nos ha adoptado el Señor. Nos dio plenos derechos, acceso al Padre, herencia eterna y protección real. De ver nuestra condición original, al ver el acto jurídico que se llevó a cabo en la cruz, nosotros, por aplicación, tenemos privilegios de la nueva ciudadanía. Ser conciudadanos de los santos implica una identidad segura. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Leon Morris dice: la imagen judicial subraya que nuestra salvación no depende de sentimientos variables, sino del decreto inmutable de Dios. Tenemos una identidad segura, pero también tenemos una responsabilidad activa. No es solamente recibir los beneficios o los privilegios, porque mayor privilegio exige mayor responsabilidad. Una responsabilidad que vemos que es activa, porque se nos llama a vivir como embajadores de Cristo, representando los valores del reino en un mundo hostil al Evangelio. Pero no solamente eso, tenemos una identidad segura, responsabilidad activa, pero también tenemos seguridad eterna. Ningún tribunal, escuche bien, hermano, ningún tribunal humano o espiritual puede revocar esta ciudadanía que Dios nos ha otorgado mediante Cristo Jesús. Ninguna. Nada nos podrá separar del amor de Dios, dice Pablo en Romanos 8:33-34. Por ejemplo, en la historia del hijo pródigo, este hijo pródigo no solo recibió perdón al volver a casa, recibió el anillo familiar.
De igual modo, Cristo no nos ha hecho meramente invitados del reino, sino ciudadanos con plenos derechos. No es poca cosa, queridos hermanos. Esta verdad debe transformar cómo andamos en este mundo. Esta verdad eterna, por cierto, debe transformar nuestra manera de ver, de percibir las cuestiones espirituales. Que no hay nada mejor que estar cerca del Señor y trabajar dentro de su obra. Somos herederos del reino. Así que Pablo dice en Efesios 2:19 que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Una palabra un poco rara ahí, significa forastero. Dice, sino conciudadanos los santos y miembros de la familia de Dios. Como segundo punto, de esclavos a hijos, una reconstitución familiar. De esclavos a hijos, una reconstitución familiar. Dice, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Como punto 2, de esclavos a hijos, una reconstitución familiar. Dice que somos miembros de la familia de Dios. Nuestra condición original era de ser esclavos sin patria. Estábamos siendo esclavos espirituales bajo el dominio del pecado. Pablo describe nuestra condición previa como una servidumbre absoluta al príncipe de la potestad del aire, según Efesios capítulo 2, versículo 3. Es una expresión que revela la doble dimensión de nuestra esclavitud. Primeramente estábamos bajo el dominio de Satanás, pero al mismo tiempo éramos esclavos de nuestras propias pasiones carnales. Esta esclavitud se manifestaba en una incapacidad existencial para liberarnos a nosotros mismos. Como bien lo expresa Pablo en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Romanos 7:14. La imagen aquí, o la palabra vendidos, apunta a una transacción legal donde el pecado adquirió derechos legales sobre nosotros. Esto es muy importante que entendamos. Estábamos en orfandad existencial y con una separación divina. Jesús mismo describió esta condición al decir a los religiosos de su tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Según Juan 8:44. Cristo estaba mostrando que fuera de él toda la humanidad vive en un estado de orfandad espiritual. El mismo capítulo 2, versículo 12 de Efesios amplía este diagnóstico. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, es decir, fuera de las promesas, fuera del pacto de las promesas. Estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero hubo un acto soberano de adopción. La doble obra redentora de Cristo es evidente en la cruz del Calvario. La adopción divina requirió primero una obra de redención. Fíjese lo que dice Gálatas, el libro anterior a Efesios, Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo, queridos hermanos, actuó como, decía un teólogo, pariente redentor, que pagó el precio de nuestra libertad. Pero Dios no solamente, queridos hermanos, se limitó a liberarnos,
Él también nos elevó al estatus de hijos. Porque según el versículo 5 de Efesios 1:5, fíjense lo que dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto revela que este era el propósito del Señor. La adopción no fue un plan secundario, sino que la adopción fue el corazón del propósito redentor. Ahora, leyendo estas verdades tan cruciales, tan importantes, tan fundamentales, ¿de qué podría jactarse el pecador? ¿De qué podríamos jactarnos nosotros? De absolutamente nada. De absolutamente nada. Y en todo lo que estamos viendo, ¿dónde vemos que el pecador ha contribuido para su salvación? ¿Dónde? En ningún lugar. Por eso la salvación depende sola y exclusivamente del Señor. Él es autor y dueño de la salvación. Él salva a quien quiere. Él llama a quien le place. Esto va más allá de una simple membresía. Indica pertenencia al círculo íntimo familiar del Señor. Escuche bien, no somos empleados domésticos del Señor dentro de su obra, sino somos hijos amados. Esta nueva identidad, queridos hermanos, se expresa en el derecho de llamar a Dios Abba. ¿Se acuerdan la expresión de Pablo en 8:15 de Romanos? Tenemos acceso, tenemos libertad de llamar al Señor Abba, Padre. Un término arameo que denota una intimidad familiar que incluso Jesús usó en Marcos 14:36. Hay también privilegios, obviamente, de la filiación. Tenemos acceso íntimo al Padre. Como hijos tenemos entrada libre al trono de la gracia. Mientras que en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, ahora todos los hijos del Señor que han sido adoptados por gracia tienen acceso permanente al mismo Señor. Esto es lo maravilloso de la gracia. Esta intimidad se expresa en la oración confiada que elevamos al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, decía Cristo, os lo dará. Según Juan 16:23. El Padre, Dios Padre, escucha a sus hijos con atención especial. Tenemos acceso permanente al Padre como privilegio. También otro privilegio que vemos es una herencia compartida con Cristo. Herencia compartida con Cristo. Romanos 8:17 declara el asombroso privilegio. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Una herencia compartida con Cristo. Esta herencia es garantizada, ¿sabe por qué? Por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. ¿Se acuerdan ese término? Que es la garantía que tenemos. Es la garantía que tenemos que todo esto es verdad y en algún momento lo vamos a disfrutar plenamente en la eternidad ante la presencia del Señor. Esto es lo que nos debe de motivar a seguir creyendo. Esto es lo que nos debe de motivar para seguir firmes en el camino del Señor. Todas estas promesas, en algún sentido, ya son ciertas. Ya lo poseemos. Todos los que estamos en Cristo Jesús, ya en algún sentido, somos parte de esto. ¿Por qué digo en algún sentido? Porque todavía no se ha consumado. Llegará un momento en que todo esto lo vamos a poseer, y lo vamos a poseer de manera eterna en la presencia del Señor. Ahora, evidentemente hay implicaciones muy prácticas en esto.
vernos como esclavos indignos para abrazar nuestra identidad como hijos amados. Un teólogo llamado Neil Anderson sobre esto dice: la mayoría, escuche bien lo que dice él, porque es muy importante, la mayoría de los problemas espirituales surgen de no entender nuestra identidad en Cristo. La mayoría de los problemas espirituales surgen de no entender nuestra identidad en Cristo. Y en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Se acuerdan? Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta nueva identidad afecta cómo enfrentamos el fracaso. Ya no somos condenados, sino restaurados. Esto afecta también las tentaciones. Actuamos por amor, no por miedo. Y obviamente nuestro valor personal, no basado en logros, sino en la aceptación divina por gracia. También esto tiene una implicación práctica sobre las relaciones familiares transformadas. La iglesia deja de ser una institución para convertirse en una familia donde, escuche bien, se debería practicar el amor fraternal, según Romanos 12:10. La iglesia deja de ser una institución para convertirse en una familia donde se debería practicar el amor fraternal. Y Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué es el amor fraternal? ¿Alguien sabe? Amor entre hermanos. Y un versículo antes, en el versículo 9 de Romanos 12, Pablo dice: el amor sea sin fingimiento. En otras palabras, Pablo está diciendo: no sean hipócritas. Está diciendo eso. No sean hipócritas. Ámense entre hermanos genuinamente, es lo que Pablo está diciendo. ¿Sabe qué implica el amor fraternal, querido hermano? Implica perdonar como hemos sido perdonados, soportarnos mutuamente, compartir bienes materiales y cuidar de los más débiles. Y la lista es larga. Y ya vamos a entrar en la parte práctica. A partir del capítulo 4 de Efesios vamos a entrar en la parte práctica. Pero esto implica el amor fraternal. Somos familia. Y por ende deberíamos comportarnos como tal, como familia. El punto 3. El último punto. De piedras dispersas a templo viviente. De piedras dispersas a templo viviente. Hermano Nelson, ¿puede leer el versículo 20 al 22, por favor, de nuestro pasaje? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siguiendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, hermano. De piedras dispersas a templo viviente. Queridos hermanos, la humanidad sin Cristo es descrita como un conjunto de piedras dispersas. Es una imagen poderosa que revela múltiples dimensiones de nuestra desesperanza original.
como piedras desparramadas en un campo abandonado, carecíamos completamente de propósito en el diseño de Dios. La historia de la redención muestra un progresivo desvelamiento, escuche bien, de la insuficiencia de todos los intentos humanos por alcanzar a Dios. Todos estos intentos mediante las obras han fracasado. ¿Por qué? Porque siempre afirmamos y decimos que ninguna obra puede acercar al pecador a Dios. No puede. Por ejemplo, los templos paganos fueron impresionantes arquitectónicamente, pero espiritualmente eran sepulcros de vana religiosidad. El mismo templo judío, aunque fue ordenado por Dios, era solo figura y sombra de cosas celestiales, según Hebreos 8:5. Estos templos materiales eran solamente figura y sombra de las cosas celestiales. Esta progresión revela un principio crucial. Ninguna estructura física puede contener al Dios infinito. Y ningún sistema religioso puede lograr lo que solo la gracia pudo y puede conseguir. La religión humana, en todas sus formas, demostró ser incapaz de resolver el problema fundamental de nuestra separación espiritual. Ahora, vemos aquí a Cristo como piedra angular, el fundamento perfectamente colocado. La imagen de Cristo como piedra angular es una de las metáforas más ricas del Nuevo Testamento. En la arquitectura antigua, la piedra angular era la primera piedra puesta que determinaba el diseño de todo el edificio. En segunda instancia, la piedra angular era la que unía dos muros. En este caso espiritual, o en el caso de los judíos y gentiles, había una barrera entre ambos. También la piedra angular es la que soportaba el peso de la estructura. Cristo, queridos hermanos, cumple estas funciones. Él es el fundamento previsto desde la eternidad. Él es el reconciliador de los pueblos. Él es el sustentador de toda la iglesia. Hay dos pasajes que, si tiene nota, puede apuntarlo. Por una cuestión de tiempo no vamos a ir. Salmos 118, 22 e Isaías 28, 16. Salmos 118, 22 e Isaías 28, 16. En estos par de versículos se encuentran el cumplimiento escatológico en Cristo. La piedra rechazada por los constructores humanos, pero elegida, preciosa y única para Dios. Esta piedra angular ha sido probada y hallada perfecta, capaz de soportar el peso de la redención de toda la humanidad, Cristo Jesús. Vemos también otro tema: los apóstoles y profetas como cimiento revelacional. El fundamento apostólico y profético representa la continuidad del plan redentor de Dios a través de las edades. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban el misterio y los apóstoles del Nuevo Testamento lo revelaron plenamente. Era como los profetas estaban mirando hacia adelante y sus mensajes fueron siempre: vendrá un Mesías. Vamos a esperar a un Mesías. Allá enfrente está alguien que cumpliría toda la ley. Y vienen los apóstoles y miran hacia atrás y dicen: sí, ya se ha cumplido. Ya se ha cumplido. Por eso es que tenemos toda la revelación bíblica. Toda la revelación bíblica. Ahora, esto
evidentemente no se refiere a sus personas, sino a la enseñanza inspirada que han dado en su debido tiempo. Y esto, queridos hermanos, permanece como norma de verdad para todas las generaciones. Por eso decimos que la palabra de Dios es inerrante, es infalible y aplicable para todos los tiempos. La palabra de Dios no es obsoleta, no es vieja, es aplicable para todas las generaciones, porque la palabra de Cristo va a permanecer para siempre. Aquí vemos que hay un cimiento. La iglesia que se aparta del fundamento de los apóstoles, o de este fundamento, se va a construir sobre arena movediza. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo? Que no construyamos nuestra casa sobre arena. Este cimiento, el cimiento de los apóstoles, asegura que la iglesia de todos los siglos debe de mantener una unidad doctrinal con los santos del pasado, del futuro, formando un solo edificio a través del tiempo y del espacio. Pablo aquí tiene en mente un edificio, la piedra angular, Cristo, el cimiento, aunque no lo vemos de esta edificación del cimiento, hace un papel fundamental. El cimiento lo han puesto los profetas, los apóstoles. Y sobre ese cimiento es que la iglesia tiene que ir construyendo, siendo unida, edificándose unos a otros. Esto también tiene implicaciones prácticas muy profundas. Tenemos responsabilidades como piedras vivas. Cada creyente debe aceptar su lugar designado, sin envidia ni rivalidad. Cada creyente tiene la tarea de soportar las cargas los unos de los otros como piedra viva que se apoya entre sí. También tiene la responsabilidad de permitir el labrado continuo. Y este labrado continuo lo tenemos que hacer sin resistencia al divino escultor. La belleza del templo depende de que cada piedra ocupe su lugar con fidelidad. Esto es realmente muy importante que entendamos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Tenemos también misiones, evidentemente, como extensión del templo. Ya somos llamados a una adoración en espíritu y en verdad. Tenemos que expandir el reino del Señor, llevando la presencia de Dios a nuevos territorios. Tenemos el llamado de manifestación de la gloria divina. Esto evidentemente tiene que atraer a otros a la casa de Dios. El templo no es un refugio, sino es una base misionera. Antes de entrar a la aplicación, quiero citar a otro teólogo, Henry de Lubac. Dijo lo siguiente: la iglesia no es una institución que tenemos que crear, sino un misterio que tenemos que discernir. No es algo que construimos, dice Lubac, sino algo que Dios construye y en lo que nos invita a participar. La primera aplicación que vamos a ver es la siguiente: vive consciente de tu identidad en Cristo. Vive consciente de tu nueva identidad en Cristo. Debemos de dejar atrás la mentalidad de ser extranjeros espiritual. Ahora ya no somos mendigos espirituales, ya no estamos en bancarrota espiritual. Ahora somos ciudadanos plenos del reino con todos los derechos y privilegios que esto conlleva. Muchos creyentes lastimosamente siguen actuando como si no tuvieran un lugar seguro en Dios. Dios siempre será un lugar seguro para nosotros. Lastimosamente muchos creyentes siguen buscando validación en logros terrenales, en relaciones humanas o en posesiones materiales. Sin embargo, nuestra verdadera identidad ya no depende de lo que el mundo pueda darnos o quitarnos.
Cuando surjan momentos de duda o de inseguridad, debemos de detenernos y recordar quiénes somos en Cristo. No necesitamos mendigar amor ni aceptación, porque evidentemente este mundo es hostil al Evangelio. Hemos sido adoptados en la familia real de Dios. Nuestro valor no lo determina nuestro pasado, nuestros errores o las opiniones de los demás. Esto lo determina el precio que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Hay que comenzar a tomar decisiones desde esta nueva perspectiva del reino. Ya no somos esclavos, sino somos hijos del amado Rey. Como segunda aplicación, invierte relacionalmente en la familia de Dios. Invierte relacionalmente en la familia de Dios. La imagen del templo nos muestra que la fe cristiana nunca fue diseñada para vivirse en solitario. Así como una piedra aislada no forma un edificio, un creyente desconectado no puede experimentar plenamente su propósito en el cuerpo de Cristo. Ningún creyente es llanero solitario, decía un pastor. No se puede vivir la vida cristiana de forma aislada. Tenemos que identificarnos con la iglesia local. Existe muchas veces en los creyentes la tentación de mantener una espiritualidad privada, sin compromiso dentro de la obra. Lastimosamente, la falta de compromiso o de consagración en las iglesias es continuo hoy en día. Y solamente unos pocos siempre están dispuestos. Sí, siempre. Unos pocos. La falta de compromiso es algo serio hoy en día en las iglesias locales. Y esto sencillamente va en contra del diseño divino. En contra. Esto implica, queridos hermanos, desarrollar relaciones auténticas donde podamos mostrar el amor de Cristo. Cuando surjan conflictos dentro de la iglesia, que inevitablemente van a surgir, debemos elegir el camino de la reconciliación en lugar del distanciamiento. Y las personas siempre optan lo más fácil. Se distancian, se van. Lo más fácil. Lo más fácil. Pero ¿sabe qué? Esto siempre va a hablar de dónde está colocado tu corazón. Y es un termómetro, por decirlo así, para medir nuestra madurez espiritual. Sí, tenemos muchos privilegios, por gracia del Señor. Hay demasiados privilegios. Pero a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Como tercera y última aplicación, permite que Dios te moldee para su propósito. Permite que Dios te moldee para su propósito. Ser transformado en piedra viva para el templo espiritual es un proceso que requiere tiempo y obviamente trabajo divino. Dios, en su sabiduría, utiliza diversas circunstancias, algunas placenteras, otras dolorosas, para eliminar o para limar asperezas de nuestro carácter y prepararnos para encajar perfectamente su diseño. Debemos resistir este proceso. Cuando enfrentemos pruebas, queridos hermanos, debemos de preguntarnos: ¿qué aspecto de mi carácter está siendo refinado? Debemos de desechar esa idea de tener en mente muchas veces decir: yo soy así. Acepta con humildad el lugar
que Dios te dio dentro de la obra. Mantén tu vida en constante purificación, sabiendo, queridos hermanos, y con esto termino, que tu caminar personal afecta a todo diseño espiritual. ¿Saben por qué muchas iglesias no crecen? Porque lastimosamente algunos hermanos no están siendo puros espiritualmente hablando, y esto afecta evidentemente la colectividad. Cuando un miembro está mal, todo el cuerpo está mal. Cuando a mí me duele la cabeza, un ejemplo, afecta a todo el cuerpo. Y es lo mismo, queridos hermanos, en el sentido espiritual. Así que, teniendo esto en mente, cada día es una oportunidad para ser más útil en las manos del Maestro Constructor. Sigamos trabajando, queridos hermanos, para edificación de la iglesia. Recordemos que Dios dio dones para edificación de su iglesia, y no necesitamos nosotros algo externo para que la iglesia sea edificada. El Señor dio por lo menos un don, por lo menos uno, y el Señor en su tiempo va a pedir cuentas sobre lo que nos dio, de cómo hemos administrado lo que Él nos dio. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, tengan esto en mente y puedan esta semana ser guardados mediante el Espíritu Santo, que Él pueda proveer todo lo que ustedes necesitan. Que el Señor les diga. Amén. Voy a pedir que se pongan en pie.